Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos al nuevo episodio de Psicólogos en el Mundo Real. Hoy vamos a estar hablando de inserción laboral para recién graduados en psicología. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Y también voy a estar respondiendo algunas preguntitas que surgieron en la comunidad de Instagram para las personas que están también estudiando la carrera. Así que vamos a arrancar. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta plantear las cosas y lo contaba esto en el newsletter como muy desde la base, desde la raíz, tratando de descubrir o dar algo de entendimiento, de comprensión, si se quiere, sobre conceptos que parecen como muy básicos y muy sencillos. Entonces, cuando me preguntaron, Nico, hablaba un poco de la inserción laboral de los recién graduados. Yo dije, bueno, ¿qué puedo decir sobre eso? Porque hay muchísimas áreas dentro de la psicología, no es solamente la clínica, y sé que hay muchas personas que me siguen que no están solamente interesadas en la clínica, que les gusta la investigación o que les gusta la psicología laboral o que les gusta otras cosas, y dije, bueno, ¿por dónde arranco? Porque la verdad es que para hablar de inserción laboral del recién graduado, nos tenemos que meter en cada área, a ver cómo es en la investigación, a ver cómo es en un doctorado, a ver cómo es si es una maestría, a ver cómo es si la persona está queriendo ser clínico, o si quiere ser psicólogo laboral, o si quiere trabajar con niños. Es como todo es diferente y la verdad es que no sabemos, no podríamos hacer un episodio, no es que no lo sabemos, yo no lo sé todo, no lo conozco todo, pero además si quisiera el episodio tendría que durar, no sé, 25 horas, porque tendríamos que hablar de todas las áreas, de todas las posibilidades, de todas las instituciones, de todos los mecanismos. Entonces, bueno, eso no me parecía posible y dije, ¿qué puedo compartir entonces? Y me puse a pensar una serie de pasos o una serie de ideas rectoras, fundamentales si se quiere, que a mí me hubiera gustado tener claro hace unos años, cuando era más joven, y que me parece que pueden ser útiles para quienes están escuchando, para algunas de las personas que están escuchando. Tal vez no va a ser útil para todos, no lo sé. Así que bueno, arranquemos con estos pasos que van a ayudarnos en la inserción laboral, independientemente del área de la psicología en la que estemos, porque son un poco transversales, incluso son aplicables a cualquier carrera, diría yo, aunque le voy a hacer un perfil ahí psicológico. Pero la verdad es que son transversales. A mí me gusta mucho tomar siempre las ideas que, bueno, hago lo mismo con el curso que dicto en Eduquera, que es tomar las ideas fundamentales de algo y quedarme con eso, que hay mucho para descubrir por ahí. Entonces, hay algo que llamé el paso cero, que sería como antes del paso uno, que es como un pequeño disclaimer, si se quiere, o aclaración, ¿no? Lo que voy a comentar y lo que voy a compartir está pensado para un mundo que es el que tenemos, no para el mundo ideal, el mundo que muchas veces decimos estas cosas deberían ser así, deberían ser así, deberían ser de otra forma. Entonces, la primera aclaración es que lo que voy a compartir, bueno, tiene en consideración cómo es el mundo con el que contamos y cómo son los espacios y las instituciones y los trabajos y las personas y demás, que también somos nosotros, así que cómo somos todos nosotros hasta ahora y no está como en un mundo ideal, ¿no? ¿Por qué hago este pequeño disclaimer? Bueno, porque en un mundo ideal todos tendríamos que tener, en cuanto nos recibimos, un montón de trabajos o propuestas o ofertas, o bueno, yo tal vez sin hacer demasiado me tendrían que estar llegando algunas propuestas y eso después no pasa. Entonces vale la pena aclarar
que es un mundo en el cual son unos tips, unos pasos que nos van a implicar como ponernos nosotros en movimiento. No es como que va a ocurrir todo solo. Ese es un primer disclaimer. Bueno, muy bien, teniendo presente esto y sabiendo y con la intención de uno decir, bueno, a ver, yo voy a ver cómo me puedo organizar en este mundo caótico que tenemos, ahí podemos seguir pensando cuáles serían los siguientes pasos. Y yo me puse a pensar una pregunta que es como tal vez muy básica, pero que es, o sea, ¿qué es trabajar en realidad? O sea, porque muchas veces, bueno, inserción laboral me pedían para recién graduados, ¿no? Pero ¿qué sería, cuál sería la definición de trabajo? Bueno, que les dije que iba a ir a ideas fundamentales, pero tal vez no se me había ocurrido a mí tampoco que iba a estar hablando de qué es trabajar en el podcast, pero bueno. Pero ¿por qué digo esto? Porque creo que si entendemos bien qué es lo que hacemos, qué es lo que hacemos cuando trabajamos en realidad, no solamente qué es lo que hacemos como psicólogos, vamos a entender mejor cómo es el mundo laboral, porque vamos a entender un poco de qué va la cosa, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno termina la carrera? Vamos a pensarlo juntos. O sea, uno está haciendo la carrera o termina la carrera, tal vez cuando la está haciendo ni piensa en trabajar todavía, porque dice estoy estudiando, soy estudiante. Después termina la carrera y ¿qué suele aspirar? Sí, comúnmente todos los estudiantes de psicología decimos queremos ser psicólogos para ayudar a las personas y demás. Eso es como también una cosa que tenemos que ir descubriendo qué hay detrás de eso también, ¿no? Porque muchas veces rápidamente, así por default, decimos eso y muchas veces sentimos realmente eso, pero también hay otras cosas que queremos ahí atrás. Queremos tener un trabajo, queremos poder vivir de nuestro trabajo, tenemos necesidades, por eso cuando hubo todo el conflicto que hubo en el año con lo que pasó con discapacidad y una serie de prestaciones que no se estaban pagando, empezaron a aparecer muchísimos posts al respecto sobre que no era una cuestión de vocación nada más, de que las personas no podían hacer adecuadamente su trabajo y se empezaron a poner en cuestión muchos de esos temas que están en la base, que sí, evidentemente uno tiene una vocación, pero también tiene esta carrera como un modo de subsistencia. Entonces, siguiendo esta premisa, uno se recibe y quiere trabajar porque quiere comenzar su vida laboral. ¿Y esto qué implicaría? O sea, implicaría entrar en un mundo adulto, en el mundo del trabajo. Supónganse que es un mundo adulto, porque hay chicos que a veces tienen que trabajar, pero por eso les decía que esto es como para un mundo no ideal y también para personas que han tenido la posibilidad de formarse y también tienen salud, tanto física como psicológica, como para poder ir moviéndose o pueden ocuparse de su salud si tuvieran algún problema. Pero bueno, haciendo todos esos disclaimers, uno dice, bueno, estoy en el mundo en el que estoy, con las cosas que tengo, las oportunidades que tuve y quiero ir construyendo mi carrera. Y comúnmente la situación, no sé si se lo pusieron a pensar de esta forma, pero es que uno quiere cosas del mundo. Quiere algunas cosas. O sea, quiere, eh, por ejemplo, esto, que decíamos, una remuneración. O quiere un título, quiere acceder a otro título. O quiere un posgrado, quiere tener un posgrado, por ejemplo. Quiere hacer un máster. Por el hecho de decir, ay, soy máster, ¿no? En algo. O quiere tener un doctorado de repente, porque en parte quiere ayudar a la comunidad, investigar, pero también hay una cuestión egoísta ahí, si se quiere, una cuestión personal de querer tener un doctorado. O quiere tener un determinado cargo, porque le gusta tener el título de doctor. Y este tipo de cosas que empiezan a pasar, que empezamos a tener deseos de cosas. Empezamos a querer cosas del mundo. Entonces, yo pensaba el trabajo, y acá viene como el paso uno, empezar como a hacer un cambio de intención que puede ser muy positivo para entrar en el mundo del trabajo, de la intención de recibir que tengo al principio, cuando arranco en el mundo laboral comúnmente, bueno, yo quiero cosas, quiero que me den trabajo, quiero que esto,
quiero tener lo otro, quiero que me permitan esto, que quiero acceder al otro, quiero. Es como la intención ahí es en recibir cosas, pasarla a, bueno, ¿qué puedo yo dar en esta situación para recibir cosas? Es como entender esa lógica de intercambio que subyace a muchas relaciones humanas, no solamente a las relaciones del trabajo. Y poder brindarme a pensar antes qué puedo yo dar en este trabajo, con esta persona que quiero trabajar o con este colega con el que le voy a proponer algo. Y ahora les voy a contar un ejemplo sobre eso. Antes de yo pedir algo, como invertir la fórmula, ¿no? Como uno dice, bueno, lo primero que me propongo es tener un trabajo, pero ¿qué es tener un trabajo? Que alguien te dé algo, ¿no? O sea, que alguien te dé un cargo, un puesto, una remuneración, una determinada capacitación tal vez. Entonces, de todas esas cosas que yo quiero recibir, empezar a pensar también, bueno, ¿qué tengo yo para dar al respecto? Entonces, trabajar, cuando uno lo piensa desde esta perspectiva, se convierte en una actividad en la cual uno da algo valioso para el otro, básicamente. Yo lo podría entender así, como una acción donde estoy dando para el otro, para otros, o para el otro, o para muchos otros, o para lo que sea que estoy haciendo ahí. Tengo que dar algo. Entonces, por ejemplo, si uno quiere aplicar esto de la intención de dar, a mí me gusta mucho un concepto budista que es, ellos tienen como todo un, bueno, no voy a hablar de budismo ahora y tampoco es el podcast, ni soy especialista ni nada, pero cuando me metí a estudiar un poco de mindfulness apareció el tema del budismo y tienen como todo un sistema que es literalmente un sistema de vida, ¿no? Y entonces tienen esto de la conducta correcta, de la palabra correcta, del pensamiento correcto. Es un poco problemático también porque puede generar reglas un tanto complejas, pero tienen este concepto interesante que es el de la intención, ellos agregan, que para nosotros es un término coloquial, metafórico, que hay que traducirlo, habría que traducirlo funcionalmente, ¿no? Podríamos hacer ahí toda la traducción, pero bueno, estamos en un podcast, en un episodio de inserción laboral, como que va para otro lado, pero nos ayuda a cambiar como el foco de la situación, ¿no? En vez de estar pensando, bueno, ¿qué es lo que yo quisiera? ¿Qué es lo que yo puedo dar primeramente? Y después ver si recibo lo que pienso, lo que deseo, o si no lo recibo y de repente no me gusta lo que está pasando ahí, en ese trabajo, o en ese lugar, o en esa institución. Y bueno, sencillamente tendré que optar por irme, eventualmente si algo no me cierra. Pero en principio lo pienso como algo donde, por ejemplo, no digo, bueno, me recibí y ahora quiero un trabajo. Bueno, pero ¿qué vas a hacer por ese trabajo? Nadie te va a dar un trabajo así porque sí, porque obviamente te van a dar un trabajo y te van a decir vos qué haces, o sea, cuál es tu trabajo, qué es lo que vos tenés para dar, básicamente. Y sobre esto del dar y recibir y esa dinámica que les planteaba, les quiero contar un ejemplo que me pasó a mí, para que vean que pues, muchas de las cosas que cuento en el podcast y también en el curso y en todas las cosas que comparto, las trato antes de aplicar, de probar. No les comparto algo que leí por ahí y nada más. Entonces les voy a contar un pequeño ejemplo que me pasó incluso porque esto es algo que uno lo tiene que trabajar a diario, todo el tiempo, porque como siempre está ese egoísmo, por decir así, esa cosa que nos sale de, bueno, yo, primero yo, después yo, tercero yo, cuarto yo y último yo, necesito para mí, y nos olvidamos muchas veces de mirar al otro. Y nos puede pasar, eh, aunque yo esté hablando de esto, me puede pasar, aunque esté comentándolo como algo interesante a pensar, de cambiar la intención, ¿no? Del recibir al dar. Pero de hecho me pasa y sigo como luchando con eso. Pero les voy a contar un ejemplo que creo que es ilustrativo para ver esta diferencia. Y bueno, fue que cuando empezó Eduquera, sobre todo Eduquera fue tal vez lo que más me hizo aprender. Ya mi trabajo como docente en la UBA también me había brindado ciertas experiencias, mi trabajo como docente en la escuela secundaria también, con mis pacientes,
pero Eduquera fue como un proyecto en el cual tuvieron que coordinarse muchas acciones. Las mías, poder entender lo que necesitaban mis alumnos, poder comunicarme con otros colegas con los que pudiéramos eh, agruparnos, potenciarnos. Entonces hubo muchas acciones que coordinar, hubo muchas personas con las que hablé en esa época, muchas reuniones, tuvimos muchos encuentros digitales en ese momento porque eran 2020. Pero me acuerdo que hubo una colega con la que, nada, no voy a mencionar ni nada, porque además no terminamos trabajando nunca juntos, ni se hizo ningún proyecto finalmente juntos, así que todo bien, pero no se hizo ningún trabajo, ni llegamos a ningún proyecto. Pero me acuerdo que en ese momento mi intención era que ella diera un taller en Eduquera. Yo quería que diera un taller en Eduquera. Pero fíjense dónde estaba mi intención. En yo recibir, que en realidad no lo iba a recibir yo el taller porque lo iba a dictar para la comunidad de alumnos, pero ese era mi deseo. Era que ella dé un taller, porque era interesante lo que tenía, me parecía interesante el perfil de lo que ella había estudiado, me parecía interesante difundir esas ideas. Había todo eso también. Por eso yo les decía, animémonos también a quitar el velo de yo estudio psicología porque quiero ayudar a las personas. Sí, yo no dudo que sí, pero también querés otras cosas. Y también tenés que ver esas cosas, otras cosas que querés, porque están ahí y son cosas reales, que son cosas que podés querer. Cosas que querés para vos, por más que uno se crea como muy que quiere ayudar a los demás y demás, tiene que encontrarse y entender ese sentimiento egoísta que puede tener para manejarlo, porque muchas veces no es bueno. Como les cuento en el ejemplo, yo estaba con la intención en recibir en el sentido de que ella diera ese taller, digamos. Pero, ¿qué pasaba? Estaba haciendo foco en mí, en realidad. En lo que yo creía que era bueno para mis alumnos, en lo que yo creía que era bueno para Eduquera. Creía que era bueno para ella también. O sea, me había puesto, ya estaba pensando y entendía que ella no iba a hacer algo en Eduquera o en el proyecto que estábamos armando sin que quisiera y sin que estuviera a gusto. Pero las condiciones en las que lo pensaba eran las mías. O sea, estaba como muy en mi cabeza, de mi idea, de mi deseo. Sería. Y la verdad es que después, cuando cuando las cosas fueron pasando, el tiempo fue pasando y el proyecto no se consumó, que en un primer momento dije, uy, qué lástima que no se pudo dar esta clase porque era buena, porque no se pudo coordinar. Fue como que después de todo eso me quedé pensando y dije, no, claro, es que ella no quería dar esa clase, o no le cerraba Eduquera, o quería otra cosa, o no le interesaba hacer ese taller en esas condiciones, ni lo que le estaba ofreciendo, y yo no lo había podido ver. Ella estaba necesitando otras cosas. O no le cerraba, o algo no habían dado con ese tema. Si yo hubiera estado atento, en vez de a yo recibir eso que quería de esa persona, porque eso yo entendía que iba a ser bueno para muchas más personas, no solo para Eduquera, que iba a tener esa clase, sino que iba a ser brindada a mis alumnos y eran conocimientos relevantes para la clínica. Pero no dejaba de ser un proyecto que había surgido de mi cabeza, de mi deseo, por decirlo así. Y no estaba mirando el de ella. O sea, no estaba mirando qué era lo que necesitaba ella, qué era lo que quería verdaderamente ella en ese contexto. Bueno, lo mismo pasa con el trabajo. Muchas veces estamos focalizados en qué necesitamos nosotros, en cuál es el trabajo que yo quiero, en cuál es el puesto que yo quiero, en cuál es la forma en la que yo quiero ser contratado, en qué es todo eso, pero nos cuesta ver que allá afuera hay un contexto de otras personas que tienen otros deseos, que son las personas que nos van a posibilitar incluso esos cargos o esos trabajos o esas remuneraciones o esas, no sé, doctorados, lo que sea, que pueda tener que ver con los títulos. Los títulos no, en realidad los títulos los vas a obtener estudiando y sacándote buena nota en el examen. Pero me refiero a todo lo que haga al trabajo con las personas. Y ahora vamos a hablar de por qué ese es un punto que hay que diferenciarlo del tema técnico o como de estudio de la psicología como ciencia.
es otra cosa, es otro tipo de campo de estudio. Pero bueno, antes de adentrarme más en el tema, entonces paso cero, esto no es un mundo ideal y las personas funcionan más o menos así. O sea, se tienen que producir ciertos intercambios que hagan que las personas estén más o menos a gusto con lo que está pasando en esa interacción humana que es trabajar también, que es una actividad del ser humano. Y tiene que estar a gusto con lo que está pasando ahí, tanto con lo que está haciendo como lo que está recibiendo por hacer eso. Entonces, fíjense cómo yo me había desbalanceado ahí totalmente. Esto fue cuando empecé Eduquera. Ahora trato de ser como mucho más cauto también cuando propongo algo y trato de escuchar mucho más y de ver un poco más qué necesitan la otra persona y en qué momento está profesional también, porque no siempre a veces se puede armar un proyecto juntos y no tiene nada de malo ni es maldad de nadie, simplemente uno está en momentos diferentes, como tal vez fue también el caso de esta colega, pero lo cierto es que yo podía estar más atento, sobre todo que era el responsable de el proyecto y de lo que estaba proponiendo, a lo que estuviera necesitando ella y no solamente y únicamente a lo que yo quería recibir de esa situación. Entonces ese es un buen ejemplo. Cuando estuve trabajando en la UBA aplicando estas ideas era lo mismo. O sea, había un jefe de cátedra que el jefe de cátedra quiere cosas de uno. O sea, y cuando estaba en la escuela secundaria, en la escuela pública en el secundario, también, no importa que sea una escuela pública o una universidad como la UBA, hay otras personas de las que dependemos que esperan cosas de nosotros. O sea, esperan que nosotros sigamos ciertas pautas explícitas y ciertas otras pautas que son implícitas, o sea, que no nos van a decir cuáles son. A veces porque tal vez no es tan fácil ponerlo en palabras y otras veces porque tal vez la persona no lo discriminó, o sea, no lo hizo consciente, como se dice vulgarmente, a eso que está esperando de nosotros, simplemente se siente incómoda en la situación, como me parece que era el caso con esta colega que les contaba. Pero bueno, como sea, conviene estar atento tanto a las expectativas que quiero yo, básicamente para resumir este paso uno, como a las expectativas que quiere el otro. Por más que me vaya a dar un trabajo, y justamente porque me va a dar un trabajo, en el caso tanto en una facultad como en una escuela, como tu paciente también va a esperar cosas de vos. Que estés trabajando uno a uno con un paciente, en forma privada, sin ninguna intermediación. Si estás trabajando con intermediación, la institución va a esperar cosas. El paciente va a esperar unas cosas y la institución va a esperar otras cosas. Y estar atento a eso que necesitan los otros de nosotros, no sé si sonó medio trabalengua eso, es algo muy importante que nos saca de muchos problemas, de muchos conflictos que solemos entrar cuando entramos así a choque, a yo quiero esto y quiero esto y yo, y no suele ir muy bien la cosa por ese lado. Así que bueno, ese es como el primer paso, cambiar la intención, empezar a poder equilibrar las expectativas que yo tengo con las expectativas que va a tener la otra persona con la que voy a trabajar o que va a brindarme ese trabajo. Y eventualmente me tengo que preguntar qué es exactamente el trabajo de psicólogo que voy a hacer. Porque si uno dice, como decíamos hace un rato, yo soy psicólogo, yo soy psicólogo, pero eso no termina de explicitar qué es exactamente lo que vos haces. Pues sería distinto, por ejemplo, un profesional que diga, yo soy un profesional clínico que se dedica a acompañar a jóvenes, mujeres de 15 a 17 años, por ejemplo, que están en un cierto momento de vulnerabilidad en la adolescencia, procesos de trastornos de la conducta alimentaria para que recuperen o puedan volver a restablecer su alimentación, por ejemplo, y sus vínculos y todo lo que afecta el trastorno de la conducta alimentaria en sus vidas. Y acompaño a las familias y demás. Bueno, está más explicitado qué es lo que vos haces. Pero una cosa que es muy importante tener presente es que por tener el título, y mucho menos ahora, en esta época de la humanidad, en otro momento, hace 50 o 60 años podía ser, pero por tener el título no te van a dar nada especial porque hay
miles y miles de psicólogos que también tienen ese mismo prerequisito. Entonces ahí ya va para otro episodio qué es lo que podemos hacer con eso, porque claramente que la carrera no es un factor ni diferencial, ni tampoco deja explicitado claramente qué es lo que vos haces. Por lo tanto, el contexto o las personas que vayan a trabajar con vos tampoco pueden valorar tu trabajo porque no está consistentemente armado en algo específico que vos hagas. Pero cuando uno lo va desarrollando, que es lo que viene después con elegir el área, sí se empieza a pulir esta forma en la que yo voy a dar lo que tengo para dar. Porque va a tener que ver con escuchar al otro, como decía, las expectativas que tiene el otro respecto de mí, pero también voy a tener que entender exactamente qué es lo que yo hago como psicólogo. Entonces acá viene un tercer paso que se va a abrir en este punto cuando yo entiendo que es trabajar, que es hacer algo para el otro, que no es solo para mí, que es para otra persona u otras personas también necesitan y esperan cosas de mí que no son probablemente las que yo solamente espere y crea que son las que necesito para mí y demás. Una vez que hago ese clic y entiendo y veo que no estoy en un mundo ideal, que van a llegar todas las cosas de la nada, sino que voy a tener que moverme yo, ahí puedo seguir el próximo paso, que ahí sí sería definir el área. El área y más específico todavía, porque como les decía, por ahí el ejemplo que daba recién era la clínica. Bueno, perfecto, pero dentro de la clínica, ¿qué vas a hacer? Porque comúnmente no está muy bien visto, no es requerido, por lo menos no es que no está bien visto, sino que entre los profesionales y las personas también cuando buscan un problema van a buscar algo específico de lo que les ocurre. Por ejemplo, como les decía, trastorno de la conducta alimentaria o ansiedad o depresión. Tal vez ni siquiera buscan eso en Google las personas, no ponen la palabra depresión, sino que se encuentran con la palabra buscando o como sea, vos vas a tener que delimitar un área, un marco chiquitito dentro de la disciplina, porque la disciplina es muy grande, o sea, psicología es muy grande. Vos podés ser psicoanalista, terapeuta cognitivo-conductual, terapeuta de conducta especializado en ansiedad, terapeuta de tercera generación especializado en duelo, podés desarrollarte en trastorno de la conducta alimentaria. Se siguen inventando tratamientos, experimentando, o sea, exactamente qué es lo que quisieras hacer. Si no sabes del todo, una buena idea es experimentar, ir probando lo que tenés cerca, lo que tenés a mano, ir leyendo, ver dónde te sentís cómodo, ir haciendo pruebas, porque es muy difícil resolver esto de manera con pensamientos, mental. Voy a ponerme a pensar a ver qué quiero, de las 18.000 opciones no es una buena recomendación. Lo que te diría es como empezar a moverte, empezar a probar y empezar a ver qué te gusta, si no sabes. Si ya sabes, agarrá ese área y empezá a formarte en ese área en particular y luego también a conocer cómo es ese área específico para desarrollarte. Una cosa va a ser clínico, por ejemplo, en el hospital y otra como psicólogo independiente. Fíjate que en el hospital vas a tener una serie de mecanismos para poder llegar a un cargo hospitalario, por ejemplo, diferentes que si vos querés atender en tu consulta privada con tus pacientes. Son mecanismos diferentes. Entonces, esa forma también la tendrías que distinguir porque comúnmente tienen formas de funcionamiento diferentes. Si vos vas a trabajar, por ejemplo, como investigador, fíjate que la carrera de investigador es muy diferente de los pasos que podés llegar a dar como un docente. Bueno, en realidad, docente e investigador van muy de la mano y muchos investigadores son docentes, pero vamos a decir, con un psicólogo clínico podría ser totalmente diferente. De hecho, muchos psicólogos clínicos no investigan y muchos investigadores no son psicólogos clínicos. Algunos sí, pero no todos. Pero bueno, vas a tener que conocer cómo es el área, tanto en lo que es el desarrollo profesional y de la carrera, como el técnico específico de ese conocimiento. O sea, si te querés
formarte en duelo y bueno, vas a tener que leer muchas cosas que haya, todo lo posible sobre duelo. Si querés formarte en terapia de aceptación y compromiso, y bueno, vas a tener que leer eso. Si querés formarte en análisis de conducta, y bueno, vas a tener que leer análisis de conducta. Pero yo lo que les recomiendo es que al mismo tiempo de elegir el área y leer y leer y leer y hacer cursos, que es comúnmente lo que nos enseñan únicamente, es esta idea de, bueno, formate en trastorno de la conducta alimentaria. ¿Y el trabajo dónde viene? No, bueno, no sé, qué sé yo, pero yo hice un montón de cursos. Bueno, pero yo, este es un episodio para inserción laboral de recién graduados, lo que te recomiendo es no hagas lo que hicimos todos o el error que hicimos nosotros antes. Trata de conectar las dos cosas, el estudio técnico de tu área de expertise, duelo, trastorno de la conducta alimentaria, ansiedad y el modelo que vos quieras, terapia de aceptación y compromiso, terapia analítico-funcional, lo que quieras, pero combinalo con la forma en la que vas a trabajar y el modelo en el que vas a trabajar y el sector en el que vas a trabajar, si es el hospital, si es en la clínica privada, si es con una institución, si es con una obra social, si es con una prepaga, si es con otros colegas, en un equipo. Empezá como a hacer a combinar sería tanto el estudio técnico y específico del área como, bueno, cómo se ve esto, y quién está haciendo esto también, ¿no? Si es que hay otra persona que tampoco deberías estar inventando la rueda, fíjate si tenés dudas sobre esto, bueno, con qué caminos hicieron otros, que a mí me gustaría hacer. Entonces ponete a ver qué estudió esa persona y qué cosas hizo para desarrollar su carrera y vas a ver que siempre son cosas diferentes. Una cosa son los libros que hay que leer, por ejemplo, para saber de terapia cognitiva, se entiende, ¿no? Una cosa es lo que hay que leer de terapia cognitiva y otra muy diferente es cómo yo obtengo pacientes o cómo me inserto laboralmente en la universidad o cómo me inserto en un hospital. No tiene nada que ver un conocimiento con el otro o un aprendizaje con el otro. Son dos cosas distintas. Entonces acá el tercer paso sería, que bueno, me quedó como un poco dividido, pero lo tengo así en las notas. Elegí un área y empecé a pensar el desarrollo en ese sector también, cómo sería desarrollarte profesionalmente. ¿Qué personas están? ¿Qué grupos están? ¿Hay congresos? ¿No hay congresos? ¿Querés ir a la universidad? ¿Es en un equipo? ¿En una clínica? No sé. Empezá a fijarte también cómo es ese camino. Bueno, y a raíz de todo eso, lo que te va a pasar es que te vas a empezar a contactar con personas, porque vos vas a estar estudiando una especialidad o un área o un tema muy específico de tu profesión y lo vas a hacer en espacios de estudio, pero también vas a hablar con colegas, no va a ser solamente en un curso y vas a poder comunicarte con otros colegas. Y ahí viene también, bueno, puede ser que quieras trabajar de manera independiente o solo un tiempo, entonces si bien nunca es bueno estar completamente trabajando en soledad, ¿no? Pero en el conectar con otras personas, desde esa perspectiva desde esta perspectiva que estamos diciendo, con intención en, bueno, che, ¿qué necesita el otro de mí? No solamente qué necesito yo. Y basándome en, bueno, me voy a volver experto o conocedor de un área determinado porque me gusta mucho este tema y voy a poner esa intención en a ver qué puedo yo contribuir en esto, no como hice yo con el caso de mi colega que estaba como muy centrado en lo que yo quería porque era un gran curso, pero no estaba tan centrado en lo que ella necesitaba, sino tener esa posibilidad de ver al otro también. Y ahí, en el conectar con otras personas, también van a surgir los proyectos ahí. En realidad, en los proyectos, los trabajos, el trabajo, cuando se habla de la inserción laboral, eso no es nada mágico, sino que surge de conectar con otras personas, porque los trabajos, los proyectos, las oportunidades están en otras personas, no están en una galaxia orbitando por ahí y uno como que se las encuentra cuando termina la carrera, sale de la facultad y se choca con una oportunidad. Eso puede pasar, no digo que no, pero no es lo más común
y te puede pasar algo bueno como algo no tan bueno, y si te toca algo no tan bueno también tal vez no puedes sistematizar todo lo que está pasando y no puedes salir de ahí, que le pasa a mucha gente que está en un trabajo que es muy negativo y que no puede salir de ahí, y eso no está bueno, no está bueno tampoco. Entonces te vas a encontrar con algo, te vas a encontrar probablemente, pero también está bueno que vayas como intencionando ahí desde esta actitud que te decía de mirar al otro, no solamente lo que necesitas vos, y ver qué proyectos surgen ahí con otros que pueden ser personas que te brinden trabajo a vos, o sea, te ofrezcan un trabajo a vos, o pueden ser otros colegas que estén a la par tuyo y que quieran construir un proyecto junto con vos y que se puedan ahí apalancar juntos para, para pensar un proyecto. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos, espero que te haya sido útil. Tal vez es un tanto atípico lo que vine a contar hoy, porque todos tal vez se esperaban, no sé qué se esperaban, sinceramente. Cuéntenme, pero por ahí se esperaban, bueno, ahora Nico, bueno, en el newsletter igual di un tip muy práctico y muy concreto, porque también tengo esa parte, pero también me gusta ir como a lo filosófico, muy como a como a la idea fundamental de todo, ¿no? Y espero que haya servido, porque la verdad es que si no, no sabía qué hacer. Un desarrollo de científico, por ejemplo, la tenía que llamar a Nati Putrino, que es la que sabe estos temas, o desarrollo en el área de niños, la tenía que llamar a Fati, y en autismo la tenía que llamar a Eli, o sea, cada uno es distinto. Entonces, yo lo que pensé es en esta modalidad que un poco me caracteriza, ir a la idea fundamental. Y entonces me quedo con estas ideas que les resumo. Entonces, no es el mundo ideal, no es este todavía. El mundo que debería, que estamos queriendo construir, bueno, todavía no está. Ahí están las personas que hay, somos todos imperfectos, bastante hacemos lo que podemos, y el mundo es el que hay, digamos, y hay que remarla ahí. En el segundo paso que les proponía es cambio la intención. Yo quiero cosas del mundo cuando me recibo, porque es como, bueno, yo quiero trabajo, quiero cosas, quiero cargos, pero quiero, yo, pero cambio a, bueno, a ver, pero ¿dónde? ¿Qué necesita el otro del cual yo espero cosas? Pues también necesitas cosas, no solamente yo necesito cosas. Entonces, ¿qué puede estar necesitando el otro? ¿Qué expectativa tiene sobre mí? Y ahí le meto intenciono en yo también dar, no como hizo Nico cuando arrancó Eduquera en 2020. Escucho lo que necesita el otro y trato de intencionar desde ahí. También eventualmente después las cosas también van a suceder para mí, pero primero tengo que yo dar. Es como que primero hay que uno dar un paso y después se recibe. No, no es al revés. Es como, por lo menos a partir de mi experiencia, es esa la fórmula. Entiendo que puede ser otro el caso. Pero intenciono en esto de cambiar la fórmula. Entonces yo voy a ver qué puedo yo ofrecer como persona, como profesional, y a partir de ahí voy a ver de lo que yo puedo también recibir de esas otras personas con las que vamos a crecer juntos. No tiene que ser entendido como algo de, yo le voy a sacar a este y me lo voy a quedar yo y él no me va a dar y yo. Debería ser algo donde los, o sea, suena como muy ideal todo, ¿no? Pero como que las dos personas crezcan juntos en el proceso. O sea, en el caso mío, si hubiera salido bien, mi colega hubiera querido dar el taller y se hubiera sentido bien y hubiera sentido que eso le aportaba, y yo también hubiera sentido que hubiera estado bueno que ella diera el taller y se pudiera hacer ese proyecto. O sea, tiene que ser algo que funcione para las dos partes de lo que está pasando ahí. Es un poco ideal y puede funcionar en un momento y dejar de funcionar más adelante, pero bueno, es un poco lo mejor que encontré por el momento. Después que hago ese cambio de paradigma para ponerme desde una buena intención, no solamente recibir, sino también dar, empiezo a desarrollarme en un área muy específica, no solamente en la parte técnica, sino también entendiendo cómo es el mundo del desarrollo laboral y profesional de ese área especial que elegí. Por ejemplo, como les decía, en el hospital, en la universidad, en la clínica privada, independiente con mis pacientes,
van a ser distintos los mecanismos y las herramientas que voy a tener que usar para el desarrollo profesional. Entonces empiezo a pensar y darme cuenta de eso también. No solamente leer libros sobre trastorno de la conducta alimentaria y cursos y cursos y cursos y máster, pero no entiendo bien cómo sería la inserción laboral. No, empiezo a tratar de descubrir, a ver qué están haciendo otros colegas que trabajan al respecto. Eso puede ser una buena orientación. Y luego me conecto con otras personas. En ese proceso me voy a conectar, quiera o no, con otras personas. Sería bueno que uno quiera y se pueda potenciar con otros. Y voy a empezar a intencionar para poder seguir con esta dinámica de yo a ver qué puedo aportar y a ver cómo podemos construir proyectos juntos o cómo podemos hacer y crear trabajos que nos puedan beneficiar a ambos. O vos recibir un trabajo de otra persona, si fuera que alguien te contrata, o, como les decía, crear un proyecto juntos, apalancarse y potenciarse desde ahí. Bien, muy bien. Todo lo demás yo creo que podría considerarse accesorio en el sentido de que si vos estás ahí entendiendo que vas a actuar en un mundo que no es ideal y te vas a posicionar desde una intención de brindar lo mejor que puedas brindar, teniendo en cuenta las necesidades del otro, no solamente las tuyas, que debiera ser básico, pero se nos escapa muchas veces, y vas a intencionar ahí para que eso esté presente. Y desarrollas tu especialidad, área de expertise, tema principal que vos quieras trabajar. Entendés cómo es el desarrollo de carrera dentro de ese área y te conectás con otras personas para potenciarte. Todo lo demás es una cuestión de dónde es ese área, si es en una institución, si es en un hospital, si es en una universidad, si es en un colegio, si es en tu clínica independiente como psicólogo. Por eso les decía que hay mecanismos distintos, pero creo que en todos van a estar estos elementos. Por último, voy a comentar las preguntas que surgieron en la comunidad, que no las quiero dejar de responder, que son 3 preguntitas que surgieron por ahí, así que las comento y las tratamos de responder. La primera pregunta es de Tincho, que dice: ¿qué hacer con la salida laboral a la mitad de la carrera? ¿Qué salida laboral hay si estoy a mitad de la carrera? Bueno, te cuento que la perspectiva no es muy atractiva, que digamos. O sea, no. Hay 3 principales salidas laborales. Esto lo hablamos varias veces en los newsletters, en post, creo que hay en la cuenta de Instagram de años atrás, y en newsletter por lo menos estoy seguro que toqué 1 o 2 veces el tema, porque es un tema que sale recurrentemente. ¿Qué puedo hacer si estoy a mitad de la carrera? Bueno, lamentablemente no mucho. Yo soy como muy directo con las cosas cuando las planteo en clase, así que acá me siento que estoy como en una clase también a veces. Y bueno, la verdad es que no mucho, pero sí se puede hacer algo. Por ejemplo, puede ser acompañante terapéutico, que puede ser un buen primer acercamiento a un paciente, sobre todo si tengo mucho miedo a ver cómo es, pero los pacientes también son muy diferentes, es otra experiencia, pero bueno, yo lo hice y es algo que se puede hacer, ser acompañante terapéutico. Hay otras personas que van por el lado de, ¿cómo se llama esto en recursos humanos? Asistente de recursos humanos. Asistente de recursos humanos, hace unos años se puso como muy, como más de moda, entre comillas, y había un titulito por ahí, un cursito dando vuelta para tener como las nociones básicas para asistente de recursos humanos. Y bueno, ahí tenés que pasar todo un proceso de selección de personal en una empresa, porque eso de recursos humanos es en una empresa privada y tienen, bueno, tienen como unos criterios de selección bastante complejos, tenés varias entrevistas y todo lo que sabemos que ocurre en una empresa, pero puedes hacer ese proceso y trabajar como asistente de recursos humanos. Y el último es, que yo sepa, ahí puede haber alguno más, me avisan, como maestra integradora, o esa cuestión del integrador, ¿no? El psicólogo como integrador. Puede ser docente también. O sea, en una época, ahora no sé si eso tendría que ver la regulación actual, si hay algún cambio, pero hace unos años, creo que sigue siendo así porque no cambió el estatuto docente, vos podés ser docente, siempre se pudo ser docente con el título
con un título de una carrera. Incluso siendo estudiante ya podés dar algunas clases y no vas a tener el mismo puntaje que una persona que tiene título docente, que antes sí era así, pero eso es hace muchos años, pero podés ser docente, esa es como otra tarea en la que muchos chicos arrancan y bueno, ahí va a depender dónde, ¿no? Si como ayudante, alumno en la facu, en un colegio privado, público, o bueno, sí, dar tu propio curso ya por ahí es más complejo, pero podés arrancar como docente en una institución. Esa sería como una cuarta opción y no se me ocurre otra. Pero bueno, es como algo para tener ahí. Siguiente pregunta de Wada. Wada dice, ¿qué opinás de los sí, dice, que apenas se reciben y se dedican de lleno al cónsul? Yo no me siento lista. Bueno, yo no opino nada malo. Sí creo que ahora los chicos están como, parece como que están a mil, se quieren saltear, o sea, están como terminando la carrera mientras quieren terminar el máster, mientras están terminando la carrera y ya están como mucha aceleración, que eso puede no ser bueno. Pero sí también creo que en algún momento hay que arrancar. O sea, yo creo que si vos apenas te recibís y no sabés nada, que muchas veces pasa eso, y veo a los chicos que por ahí hacen algún contenido y te das cuenta que la persona por ahí no sabe de lo que está hablando, literal, bueno, ahí va a depender de, porque nadie te puede decir nada en realidad, porque teniendo el título, pero la conciencia que tenga cada uno de lo que puede o de lo que no. Pero a mí me preocupa más que eviten que se larguen de lleno al cónsul, como decís vos, Guada. ¿Por qué? Porque lo que más veo no es gente como que está sobrada de autoestima y de impulso por dedicarse de lleno al consultorio recién recibida y llevarse por delante a lo que venga y atender a 50 pacientes por semana al otro día de recibirse. No es lo más común eso. Entonces no me preocupa tanto eso porque no es lo más común. Lo más común, por el contrario, es eso que me decís vos, Guada. Que me decís, yo no me siento lista. Y lo que suele pasar es que los chicos postergan, hacen cursos, que muchas veces son conductas de evitación, que uno no las reconoce como tal, pero pueden ser conductas de evitación perfectamente. Como que queda bien además decir que estoy estudiando y qué sé yo, pero puede ser una conducta con función evitativa, es decir, como reforzamiento negativo, ¿no? Pero hacemos eso y nunca arrancamos. Entonces eso es lo que me preocupa más y por eso no me preocupa que se larguen a atender, porque comúnmente si se largaron a atender, salvo 2, 3 que están completamente locos que dijeron ya terminé y me pongo a atender y no sé nada, pero bueno, no es lo más común. Yo trabajo hace mucho con psicólogos recién graduados, hablo con estudiantes y no es lo más común que el psicólogo termine y haga desastre y de repente se empiece a atender a 30 pacientes sin saber lo que hace. Lo más común es eso que me contás vos, que no se sientan listos, que nunca arranquen y que la postergación se vaya comiendo mucho. Se pueden comer años. Literal, yo siempre cuento el caso, creo que lo conté una vez en un newsletter, de una chica que me escribía para realizar la formación en Eduquera un año tras otro y habíamos juntado 2 o 3 años, ahora ya no me acuerdo exactamente, creo que 2 años al menos había sido que me había contactado y nunca había arrancado siquiera la formación. O sea, la mía ni ninguna otra. Que yo le dije en ese momento, arrancá cualquiera, pero arrancá. Y no sé qué fue de ella todavía, pero se habían dado 2 años de postergación y puede ocurrir perfectamente y eso sí por ahí me preocupa más. Porque sé que todos son muy preocupados por hacer las cosas bien, entonces sé que es muy raro que justo se reciba un psicópata que, no sé por decirlo así, o un delirante que atienda a 30 pacientes sin saber nada. No es lo que se ve, la verdad. Así que bueno. Siguiente pregunta de Ine. Ine dice, o no es una pregunta, lo pone con forma de afirmación, que yo desarrolle, entiendo, la noción de pagar piso por estar empezando. Bueno, acá Ine, no sé, te voy a pedir que me profundices un poco a qué se refiere. Voy a dejar, siempre hay un lugar para dejar comentarios en el podcast. Así que ahí me contás un poco más
creo, igual voy a responder algo porque entiendo a lo que vas, me parece pero ¿a qué te referís exactamente? ¿A que te hagan pagar el piso porque recién estás empezando? Y ahí me preguntaría quién, si es alguien en un instituto, en un equipo clínico, alguien en una facultad, o tus pacientes o una obra social que te hagan pagar el piso porque recién empezás, o uno mismo que se lo aplique como diciendo, bueno, no, yo recién empiezo, tengo que pagar el piso y no sé, voy a empezar a cobrar recién en 5 años algo. No sé si te referís a eso, si es algo que te aplica el contexto o que vos te aplicás. Como sea, creo que y cierto piso hay, o sea, siempre hay un lugar de donde se comienza, siempre hay un lugar de donde se comienza, que es el primer paso, que es el inicial. Y como tal, eso se podría considerar apagar el piso. Sí, lo que no creo que sea una buena noción es la que nos inculcaron un poco a nosotros y la que tenían también más todavía nuestros padres. Me refiero a personas que hoy tienen entre 60 y 65 años, o 55 y 65 también, que tienen esta noción de, no, bueno, tengo que, en 30 años, viste, en 30 años voy a empezar a cobrar o voy a empezar a tener mis cosas, recién en 20, 25, 30 años, hasta que se acomode, eso no te lo recomiendo. Si pagar el piso es eso, es 20, 30 años de hacer lo mismo para ver qué pasa, no te lo recomiendo porque hoy hay muchas herramientas, mucho conocimiento, muchos avances, muchos cambios y las cosas nos dimos cuenta que pueden ser más rápidas, que no hace falta esperar 20 años para tener una buena remuneración o un buen trabajo. Eso sí, también vale decir y vale aclarar que tampoco se puede crear así como por arte de magia en un santiamén, decir, bueno, me recibí, listo, ya está, tengo 18.000 pacientes, una clínica montada, voy al hospital, soy investigador. No, también va a ser un proceso y vas a tener que avanzar desde el principio, porque todo implica tiempo y los procesos se pueden acortar hasta cierto punto. O sea, vos puedes acortar procesos que yo siempre lo recomiendo mediante formación, mediante mentoría, o sea, haciéndote acompañar por alguien que ya pasó por ahí y leyendo y optimizando tu tiempo, pero hasta cierto punto. Vos no puedes convertirte, no puedes hacer como Neo en la Matrix cuando aprende Kung Fu. ¿Te acordás que le instalan un programa, no sé si viste la película Matrix, que le instalan como un programa por la cabeza, por atrás y hace, se cargó y dice, ya sé Kung Fu? No, eso no lo podemos hacer todavía. No sé si se va a poder en algún momento. Pero no lo podemos hacer. Entonces vas a poder optimizar los pisos, si se quiere. Va a ser menos lo que hay que pagar de lo que estás creyendo, INE, por ahí. Pero va a haber un piso, porque los procesos no son inmediatos. Siguiente pregunta de Santi. Santi dice, ¿cómo hacen los recién recibidos? Santi acá después también aclarame. Santi es un exalumno de la comunidad. Así que bueno, lo conozco bien, pero Santi, aclárame a qué te referís con lo de todólogo. Igual creo que sé a dónde vas. Pero bueno, dice, ¿cómo hacen los recién recibidos para ser todólogos y abordar cualquier temática o área? Sí. Bueno, ahí contame quién, sí, no vamos a dar nombres, no vamos a exponer a nadie, pero quién, dónde, qué, cómo, cuándo. O sea, ¿qué estás viendo que están haciendo como todólogos? ¿Sentís o ves a otros colegas que están atendiendo distintos casos o abordándolo todo? Bueno, eso puede ser un problema. No recomiendo ser todólogo, es muy difícil, sino imposible saber todas las áreas. Imposible, directamente. Sería una locura realmente ponerse a estudiar todo lo que hay. Sí está bueno conocer un poco de todo si uno puede, pero realmente hay que profundizar, como veíamos hace un rato, en un área, en un tema específico. Pero específicamente me parece que tu pregunta se parece a la de Wada, ¿sí? Que me parece, o le estoy encontrando cierta similitud, que dice cuando apenas se reciben, se dedican de lleno al cónsul, y esto de ser recién recibidos y ser todólogos, como que le encontré un punto en común. Si es así, repito lo que dije hace un ratito, que es, me parece
bien tomarse un tiempo para prepararse, pero tengan presente que no incurran en muchas conductas de evitación. En alguna conducta de evitación seguro van a incurrir, pero traten de ir exponiéndose gradualmente para que no se les vayan los años de vida literalmente en algo que no hacía falta. Y como yo siempre lo comento, y creo que lo comenté en un episodio del podcast, comúnmente no es atender a un paciente, no es desactivar una bomba que está por explotar y si corta un cable estalla todo. Comúnmente no es eso. Entonces tal vez yo veo que los chicos se ponen una presión que no les hace bien y que tampoco es que eso va a ayudar mejor a tus pacientes ni te va a convertir en mejor psicólogo. Entonces, ser todólogo no, pero empezar por algún lado, sí, sería como la conclusión. Muy bien, hemos llegado al final de otro episodio más del podcast, el podcast número 17, donde estamos abordando fundamentos principales, esenciales para la inserción laboral para los recién graduados y para cualquier persona, en realidad, y para cualquier carrera. Sirve un poco esto que hablamos, porque fue un episodio así medio como transversal o tangencial a lo que comúnmente hablamos de psicología, pero es un tema que me gusta también abordar, el del desarrollo de carrera, el desarrollo profesional y demás, así que espero que les haya aportado en algo alguna de estas ideas, alguna de estas reflexiones, y nos nos escuchamos la semana que viene en el próximo episodio de Psicólogos en el Mundo Real. Que tengan buena semana. Chau, chau.